Hola. Ponemos 60, bueno. 60. Ahí estamos, porque al poner 60 lo dejamos en carrera y no entra. Sí, sí, no hay problema. Creo que tenemos más o menos ahora, porque después nos vamos a olvidar. Aunque después cotejemos todo esto. En todo caso vamos a hacer una cosa, vamos a poner 55 y después, visto como quedan, pues si no vamos a declarar vacante. A nosotros no tenemos que declarar nada. Bueno, entonces decimos. Eso es cierto también. Y bueno, vamos a poner 60. Doctora Luciana Beatriz Prunoto, Sí. usted dispone desde aquí 20 minutos como máximo para comunicarnos la decisión a la que arribó y los fundamentos que la sostienen. Y debo decirle que el tribunal tiene la facultad de, concluida esta presentación, de formularle las preguntas que considera atinadas o requerirle los pormenores que también juzgue adecuados a propósito de su intervención. Bueno, bien. ¿Comienzo? Comenzamos. Bueno, yo lo primero que me planteé para resolver este caso, como conversamos con el doctor que nos lo explicó, era que teníamos que resolver dos situaciones distintas en dos momentos distintos. Una era la situación respecto de la medida cautelar personal que se planteaba, y la otra era la situación al momento de resolver después del juicio y sentenciar. Respecto de la primera cuestión, hay algunos elementos que, bueno, yo consideré que tenía que dar por supuestos a los efectos de tener claro que tenía que resolver en la audiencia preliminar, donde se planteaba la cuestión de la medida cautelar, de la prisión preventiva. Esto porque en realidad nos indican que esa audiencia culmina con el dictado del auto de apertura a juicio. Por lo tanto, hay cuestiones como, por ejemplo, si bien no nos indicaban exactamente si los cargos eran los mismos de la imputación, los mismos de la audiencia imputativa, consideré que el fiscal mantenía esa misma postura, los cargos eran los mismos. Consideré también que había pedido alguna pena, aunque no se nos indicara, y sino que esto había sido salvado a través de decirle al fiscal que lo tenía que hacer. Y también consideré que la mención del artículo 189, además del 189 bis, así como del 41, en lugar del 41 bis, tenían que considerarse o errores materiales que también habían sido salvados, o en su caso por el 189. El 189 directamente rechazar la acusación porque no había ningún elemento que nos pusiera en esa situación típica. También, en base a esto, di por supuesto que lo que no tenía que preguntarme era ni si se había planteado una cuestión de oportunidad. En realidad, de todos modos, el caso, aunque la persona tenga 70 años, que es un elemento a tener en cuenta para la aplicación de criterios de oportunidad, se exige también que no haya un interés público en juego, y acá hay una víctima fatal, por lo tanto entiendo que no podría considerarse que no hay un interés público en juego. Tampoco, si bien no sabemos la pena, nos indican que las tres figuras el fiscal las plantea en situación de concurso real. Por lo tanto, haciendo la escala de lo que sería esas tres figuras en concurso real, tampoco la pena nos permitiría haber pensado en una suspensión del juicio a prueba. Y por último, y esto lo aclaro por la resolución que voy a tomar en la segunda parte, tampoco considero que, bueno, entiendo porque puede no haberse dictado un sobreseimiento, porque por las cuestiones de las causales de justificación o de inculpabilidad, a esta altura, donde en realidad nosotros tenemos que tener en cuenta que la prueba todavía no ha sido llevada a cabo en la instancia correspondiente, que es el juicio oral, no surge como evidente la existencia de alguna de estas causales. Esto lo aclaro porque no quiero parecer contradictoria después con lo que puedo resolver en la sentencia, que sería otro juez igual. Me paro entonces en lo que tenía que resolver concretamente, que era
La Fiscalía pidió prisión preventiva. Acá vale aclarar que se había hecho la audiencia imputativa y que hay, por lo tanto, pedido de parte, es decir, los presupuestos formales de la medida están cumplidos. Y la defensa había indicado la prisión, había pedido la sustitución de la prisión preventiva por la aplicación de la prisión domiciliaria a través de uno de los casos que prevé la Ley 24660 de ejecución de la pena privativa de la libertad, donde indica que se le puede otorgar a la persona mayor de 70 años. Acá lo primero que yo me planteé era definir si, como hablábamos de la aplicación de la 24660 se podía hacer a través del artículo 11 de los principios básicos de la misma ley, que dice que la ley es aplicable a los procesados. Pero lo primero que me preguntaba, tomar postura sobre si el hecho por sí solo de tener 70 años obliga al juez a definir la prisión domiciliaria o si sigue siendo una facultad. En esto yo tomo la postura de que, en base a los antecedentes parlamentarios, donde justamente antes el instituto era distinto, el juez se consideraba que dispondrá la prisión preventiva, pero ahora se puso podrá disponer, considero que no es el solo elemento objetivo de la edad hace obligatorio para el juez dictar la prisión domiciliaria. En este caso, como yo estoy en una medida cautelar y no en una pena, voy a analizar esa procedencia dentro de las cuestiones que hacen a las finalidades y procedencias de una medida cautelar. En este caso, las finalidades que la reglamentación nos impone a tener en cuenta son dos. Por un lado, que no haya peligro de que se frustre la actividad probatoria, y por el otro, que no haya peligro de que se frustre las pretensiones de las partes. La actividad probatoria, considero que por los elementos que tenemos en el caso, estaba hecha la autopsia, entendemos que está secuestrada el arma, algunas testimoniales incluso están tomadas, por lo tanto no habría peligro para la actividad probatoria. Y con respecto a las pretensiones de las partes, ahí lo que hay que analizar es si hay o no en realidad peligro de fuga, que es uno de los presupuestos. O sea, hay que analizar si hay elementos de convicción suficiente como para considerar una probabilidad en la autoría. A esta altura, creo que como juez de una audiencia preliminar hay elementos como suficientes, estamos hablando simplemente de una probabilidad. La efectiva que existan efectivamente o no es una cuestión que se va a reservar al juicio. La pena en expectativa sería de prisión efectiva porque la escala que hace el fiscal no nos permite otro. El mínimo, según mi cálculo, sería creo que 10 años y 6 meses, me parece, 10 años y 6 meses. Y por otro lado, lo que hay que analizar finalmente es cuáles son las causales que nos van a hacer pensar si hay o no peligro de fuga. El mismo Código Procesal nos da algunos criterios cuando nos habla de tener en cuenta la magnitud de la pena en expectativa, o la magnitud de la pena pedida por el fiscal, que no la conozco, tener en cuenta si la persona tiene residencia fija, si tiene la magnitud del daño a resarcir y la conducta que hubiese tenido durante el proceso. En función de estos 4 elementos, yo creo que hay 3 elementos que puedo dar por cumplidos. La persona se entregó directamente a la policía, tiene una residencia fija. Lo que sí creo, no tenemos elementos para pensar que no vaya a poder resarcir el eventual daño, pero sí creo que la magnitud de la pena en expectativa, o la pena que puede haber pedido el fiscal, que la mínima ya es muy alta, sí puede ser un elemento a tener en cuenta para considerar la procedencia. Sin embargo, creo que como la prisión preventiva es las últimas de las herramientas que tiene el sistema, es decir, es la más gravosa, y solo tengo que llegar a esa cuando no tengo otra opción que me permita morigerarlo o me permita atenuarlo, creo que en este caso sí puedo atenuar esa presunción de peligro de fuga a través de la prisión domiciliaria controlada. Y por lo tanto, mi resolución al respecto es conceder la prisión domiciliaria controlada por la autoridad policial. El segundo elemento es respecto de la sentencia. En la sentencia yo analicé que el fiscal, vuelvo a insistir, supongo que mantiene los mismos cargos. Él considera que tiene que ser responsable por 3 figuras delictivas y la defensa
analiza cada una de estas situaciones y pide la absolución completa. Yo analicé cada una de las figuras y resolví en base a cada una de las figuras. La primera figura que analicé fue el abuso de armas. Respecto de esto, la defensa, el planteo que hace es el de la legítima defensa, que actúa en legítima defensa. Lo que yo consideré a partir de eso es que tenía que analizar si se daban los presupuestos de la legítima defensa o no. Si había actuado en defensa de derechos propios, si había una agresión ilegítima, si el medio utilizado era el medio necesario y racional para impedirla o para repeler a esa agresión, y si además no había habido provocación suficiente. El primer elemento es la agresión ilegítima. Yo creo que hay una agresión ilegítima. Digo que creo que hay porque no creo que él supone que hay y no la hay, él cree que hay y no la hay, lo cual nos llevaría al terreno de hablar, en su caso, de no ya de una justificante, sino de una cuestión de inculpabilidad, a través de que si él creía erróneamente que estaba en una situación de justificación, habría que hablar de, en todo caso, ver si había un error de prohibición y si era vencido.